la Biblia y el fin del mundo. Terremotos, la Biblia y el fin del mundo. El pasado mes de junio hubo un terremoto en Venezuela, que ustedes recordarán, un terremoto en Venezuela, después apenas el 14 de agosto, un terremoto de 7.4 en Colombia, y bueno, hemos sabido de otros terremotos que han sucedido en estos días, en esta semana. ¿Qué es lo que significan estos sismos? ¿Qué significa el sismo de Venezuela del pasado mes de junio? ¿Qué significa este terremoto que acaba de suceder en Colombia? Otro más en Indonesia en esta misma semana, y que ha dejado una estela de destrucción, de muerte, de sufrimiento a su paso. ¿Qué significan estos terremotos? En las redes sociales nos vamos a encontrar con mensajes como Dios nos está hablando a través de estos sismos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dios nos está hablando? Y si nos está hablando, ¿qué está diciendo? Vas a las redes sociales y te vas a encontrar con este tipo de afirmaciones, quizá de intenciones de evangelización. Dios nos está hablando, las personas no están oyendo, pero Dios nos está hablando. Y si Dios está hablando, regreso a la pregunta, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Algunos dirán, bueno, que la gente se arrepienta, que la gente deje de pecar. Otros dirán que el tiempo se está acabando, que Jesús viene, y a través de estos terremotos Él está dando este mensaje. Cuando revisamos en las Escrituras, por ejemplo, en la carta del apóstol, del escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 1, encontramos una afirmación que parece ir en contra de lo que tú vas a aprender o de lo que escuchas en las redes sociales. Dios, habiendo hablado en el tiempo antiguo de muchas maneras, a través de los profetas, ¿qué te está enseñando el texto? En primer lugar, que cuando Dios habla, Él habla de manera que el hombre pueda entender y no tenga que adivinar. Un terremoto es un evento físico que es susceptible a la interpretación. Un terremoto puede significar algo para un grupo de personas y algo completamente distinto para otro grupo de personas. O puede no tener ningún significado para otras personas. Pero cuando Dios habló a su pueblo, Él lo hizo de tal manera que el pueblo pudiera entender, que pudiera comprender el mensaje. Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, nos ha hablado, dice, escribe el autor de la carta a los Hebreos, en este tiempo a través o por medio del Hijo. Así que la comunicación de Dios siempre es clara, es precisa, de manera que no pueda ser malentendida. Puedes rechazarla, puedes cerrar tus oídos, puedes no hacerle caso, pero difícilmente vas a decir, no entendí el mensaje. En los evangelios encontramos ocasiones en las que Jesús, hablando con los fariseos, o los fariseos escuchando a Jesús, ellos entendían claramente la intención de Jesús al dar una parábola, al dar una enseñanza. El escritor de los evangelios hace esas afirmaciones. Y los fariseos, entendiendo que se trataba de ellos, o los fariseos entendiendo que Jesús estaba hablando sobre ellos, hicieron esto. Pero ellos entendían, rechazaban el mensaje, pero jamás dijeron, ¿qué es lo que estará diciendo? ¿Qué significará esto que Jesús está diciendo? Ellos entendían con claridad el mensaje de Jesús. Por eso, en este mediodía me he propuesto hablar con ustedes acerca de este tema, ya que es algo que en algunos grupos cristianos ha despertado mucha especulación. Algunos creyentes están diciendo que Dios está hablando, que puede ser que está llamando, o que Dios está llamando al arrepentimiento, o que Dios está diciendo que el tiempo se está acabando, que Jesús viene, pero los mensajes dependen de las iglesias, de los movimientos, de las creencias, son bastante contradictorios en algunos casos. Así que, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Si los terremotos son una forma de hablar de parte de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Porque lo que vemos es que está generando confusión si Dios está hablando.
Acompáñame al Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 7, Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 7, y vamos a ver ahí porque déjame decirte que este es el único pasaje en el Nuevo Testamento que tú vas a encontrar que se habla literalmente de los terremotos. Vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis acerca de un gran terremoto, pero ya que el libro de Apocalipsis es altamente simbólico, queda la duda, y no es algo que vamos a resolver en este momento, pero quedaría la duda si ese sismo del que se habla en Apocalipsis es literal o es un evento simbólico. Por eso no vamos a entrar en detalles de Apocalipsis, pero en el Evangelio de Mateo capítulo 24 es el único pasaje que tú vas a encontrar que no un apóstol, no un discípulo, no alguien, no un profeta, sino Jesús mismo habla acerca de los terremotos. Ahora, las personas dicen, muchos cristianos dicen que Jesús predijo terremotos, fuertes terremotos antes de que terminara el mundo, y que la evidencia de que la generación que va a ver el fin del mundo está en el umbral del fin del mundo es el aumento en el número de terremotos y el aumento en la magnitud de esos terremotos. O sea, según estos pastores, maestros, teólogos que creen que los terremotos son el lenguaje de Dios, ellos aseguran, por lo menos en lo que no dicen, que nunca antes ha temblado como está temblando ahora, porque Jesús predijo el aumento en el número de terremotos y el aumento en la dimensión o en la fuerza de esos terremotos. Ahora vamos al Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 7. Recuerda el tema: terremotos, la Biblia y el fin del mundo. Porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, observa lo que dice el verso 8. Y todas estas cosas serán principio de dolores de parto. A partir de 1900 es que se comenzó a estudiar de forma más avanzada, más tecnológica, el número de terremotos que ha habido a partir de 1900. Dice una página dedicada al estudio de los terremotos que en promedio, observen, les voy a leer lo que dice esta página dedicada al estudio de los terremotos. Según datos de los últimos 26 años y nuestro archivo de terremotos con datos desde 1900, escuchen, hay alrededor de 480,000 terremotos en promedio por año en el mundo. A partir de 1900 se comenzó a llevar un estudio cuidadoso, sistemático de los terremotos en el mundo. No que a partir de 1900 comenzó a temblar, ¿sí me están entendiendo? A partir de 1900 se comenzó a estudiar de manera más técnica con la tecnología que se contaba en ese tiempo y cómo se ha ido desarrollando el número de eventos sísmicos en el planeta. En promedio, por año, se sufren 480,000 terremotos por año. De magnitud 8 en la escala de Richter o más, 0.84 sismos por año. De magnitud 7, 14.9 sismos por año. De magnitud 6, 121 sismos por año, desde 1900 que empezó este estudio técnico. Magnitud 4, 20,000 sismos por año. Magnitud 3, 67,000 sismos por año. Magnitud 2, 170,000 sismos por año. Magnitud 1, 370,000 sismos por año.
a partir de 1900. Es decir, antes de 1900 no se tienen registros o se tienen registros de los sismos más devastadores. Pero no, por ejemplo, como ahora que se registran hasta sismos de 1 grado que prácticamente son imperceptibles para nosotros. ¿No es cierto que cuando sentimos un temblor, o mejor dicho, cuando hay un temblor de 4 o 5 grados, la mayoría de nosotros no lo percibimos? Ahora observa, de magnitud de 2 grados, 170,000 sismos en el planeta por año, 170,000. ¿Cuántos de esos hemos sentido? Yo creo que ninguno. ¿Y cuántos de esos nos hemos enterado? De ninguno. Ponemos atención a los de 6, 7, 8 por la devastación que dejan, sobre todo los de 7 u 8 grados. Pero según las investigaciones de los científicos, desde 1900 que se comienzan a recoger datos, van promediando y por año les da un resultado de 480,000 sismos. 480,000 sismos. De hecho, ahora mismo, mientras estoy platicando con ustedes, déjenme darles esta información. Esta página registra absolutamente todos los sismos. Hace 5 minutos, dice aquí, Flores, región de Indonesia, acá hace 5 minutos acaba de haber un sismo de 2.7 grados. Hace 5 minutos, en Papúa, Indonesia, un sismo de 3.0. Hace 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, 11 minutos. Aquí se registran todos los sismos. Todos los sismos. De todo el mundo. Hace 14 minutos, en el sureste de Indonesia, un sismo de 2.6 grados. Se registran todos los sismos que existen. Si nosotros viviéramos pegados a esta página que registra todos los sismos, imagínate cómo viviríamos. Muchos de esos sismos nunca nos llegamos a enterar, a menos que tengamos algún interés en el estudio de estos sismos. Pero la mayoría de los cristianos dice que Dios está hablando a la gente a través de los terremotos. Bueno, no sé si la mayoría, pero un buen grupo de cristianos dice, Dios está hablando a la gente a través de los terremotos. Pero si Dios está hablando, por favor, que alguien nos traduzca lo que está diciendo, porque la gente no está entendiendo. Pero lo que dice la Biblia, y créame, no estoy tratando de parecer, sonar como a burla o decir que Dios no está hablando. No, Dios habla, pero déjame decirte algo, Dios no habla a través de los terremotos. Nunca lo ha hecho. De hecho, el Señor Jesús dijo, oirán de terremotos, habrá terremotos, pero no se espanten, no significa nada, no es el fin. Eso ha habido y siempre habrá, siempre existirá. Pero después fue claro, cuando vean a la ciudad rodeada de ejércitos, sepan que su fin ha llegado. Así que los terremotos los menciona simplemente como quizá en el mismo tiempo de Jesús, las personas como en nuestro tiempo pensaban que los dioses hablaban a través de los terremotos. Quizá por eso Jesús le dijo a sus discípulos, pues van a oír de guerras, de rumores de guerras, van a haber hambres, van a haber pestes, van a haber terremotos, no se preocupen, no significa nada. Pero cuando vean estas cosas, sepan que el final ha llegado, no el fin del mundo, sino el fin de Jerusalén. Vamos a tratar de entender lo que está diciendo Jesús. Regrese ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Jesús está en el templo y dice en el versículo 1 que iba saliendo del templo cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y entonces le hablan y le dicen, maestro, ¿ves todas estas cosas? ¿Ves el templo?
Y Jesús les responde: ¿ven todas estas cosas? De verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Y no va a ser derribada por un terremoto, sino por una guerra. Un terremoto no iba a destruir el templo, pero una guerra sí. Y en el verso 3, Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Eran en su ministerio 2 lugares que acostumbraba Jesús. Del templo se movía al monte y del monte se movía al templo, y eso es también significativo para entender lo que Jesús estaba haciendo, moviéndose como la gloria de Dios del templo al monte y del monte al templo, una profecía del Antiguo Testamento cumplida de forma literal por Jesús. Y en el versículo 3, Jesús está sentado en el monte de los olivos, se le acercan los discípulos en privado, les causó inquietud lo que acaba de decir y le preguntan: ¿cuándo será esto? ¿Cuándo va a ser derribado el templo? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación de esta era? Así que ellos habían entendido algo: cuando el templo sea derribado es que tú vienes para juzgar a Jerusalén y para terminar con este sistema. ¿Y cuándo va a ocurrir? Tú puedes observar cómo los cristianos en la actualidad están hablando de que Cristo viene, pero lo más sorprendente es que estos cristianos ni siquiera usan correctamente la Biblia, porque solamente citan el versículo 7, sin citar todo el mensaje de Jesús, todo el discurso de Jesús. Y ese es un grave problema, porque estamos viendo a personas que están mal utilizando la Biblia en nombre de Dios y causando un tremendo sensacionalismo entre los creyentes, que son, desgraciadamente, algunos fácilmente manipulados. Te vas a encontrar a muchos cristianos diciendo: no, algo terrible viene, algo terrible va a pasar, Dios nos está hablando. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Si según el Evangelio de Juan capítulo 1, Jesús es la palabra encarnada, la mejor forma en la que Dios se comunica con el hombre, ¿para qué vino Jesús entonces? Si podía seguir usando terremotos para hablar, ¿no es cierto? Si podía seguir usando enfermedades, pestes para hablar, si alguna vez habló a través de eso. Pero lo que está diciendo Jesús es que Dios nunca ha hablado a través de eso. Cuando venían pestes o enfermedades sobre la nación de Israel, no era Dios hablando, era Dios castigando por lo que ya había hablado, el pacto mosaico que tenía con ellos. Y en el pacto mosaico estaba establecido con claridad: cuando quebrantes este pacto, te voy a expulsar de esta tierra, voy a traer sobre ti enfermedades, voy a traer sobre ti guerras, voy a traer sobre ti hambres, porque has quebrantado el pacto. Entonces, cuando venía eso sobre ellos, ellos no decían: Dios, nos estás hablando. ¿Y qué nos querrás decir? No, ellos entendían bien: Dios nos está castigando. Porque habló y el pueblo no lo quiso escuchar. Habló y el pueblo fue rebelde. Pero ahora tenemos iglesias que son sensacionalistas, que aprovechan esto, y desgraciadamente vemos esa dinámica en los cristianos. Muchos cristianos ahora, porque piensan que está habiendo un aumento en los terremotos, cosa que la mayoría de los científicos está desmintiendo. Siempre han existido sismos, de manera que los han promediado y han dicho: fíjate, 480,000 sismos en un año. Y nosotros, ¿de cuáles nos acordamos? Del 19 de septiembre, y pensamos que es el único que ha sucedido. Del que sucedió en México en el 85 también. Y pensamos: no, hombre, es que nunca ha temblado como antes. Y los científicos dicen: al año la Tierra sufre 480,000 sismos de diferentes grados, desde los más devastadores hasta los que la gente ni siquiera percibe. Lo que tenemos es un aumento en la tecnología. ¿Cuánto tiempo pasó para que el sismo, incluso del 85, llegara a oídos de todo el país? Y bueno, quizá fue rápido por los medios de comunicación, pero ahora es mucho más impactante, porque gracias a nuestros celulares, mientras está el sismo, puedes ver en tiempo real lo que está sucediendo, porque alguien lo está compartiendo. Y quizá nosotros estamos aquí en México y estamos viendo cómo en Colombia se está sacudiendo la tierra, cómo están cayendo los edificios, o en Venezuela, y decimos: Dios mío, qué impresionante, porque estamos viendo en tiempo real lo que está pasando en otra parte del mundo.
Eso no significa que sea peor que antes, eso significa que nos enteramos con mayor rapidez que antes de lo que de por sí sucede. El Señor Jesús, entonces, avanzando en este discurso, lo que les está enseñando es que esos desastres naturales y provocados por la guerra no eran exactamente el fin o el juicio de Dios en contra de ellos. Y observa esto, les está diciendo, ni las guerras en ese momento, ni las guerras, ni las pestes, ni los terremotos son el juicio de Dios sobre esta nación impenitente. No, el día de la ira apenas iba a llegar, cuando Jerusalén fuera rodeada por el ejército romano. Quiero que pienses en esto, porque algunos cristianos dicen, Dios está castigando a las personas con estos sismos. Pero no sabemos cuántos creyentes han muerto en estos sismos. Ahora en Colombia se ha reportado aproximadamente poco más de 100 templos que fueron dañados, algunos cayeron completamente, muchos otros fueron dañados por este sismo que pasó hace unos días en Colombia. Las mismas iglesias han reportado muertes de creyentes que estaban dentro de esos inmuebles o que estaban en sus casas, pero al pertenecer a alguna organización religiosa, algún grupo cristiano, hacen una lista de cuántos hermanos han muerto. ¿Qué tenemos que decir? ¿Que también Dios está castigando a esos creyentes? Ahora, se ha reportado la caída de iglesias pentecostales. Uno quisiera decir, sí, Dios los está castigando, pero no, aunque no piensen como nosotros, son hermanos en Cristo. No podemos decir que es un castigo de Dios. Pero ¿te das cuenta hasta dónde avanza el cristianismo, que solamente interpreta algunos versículos de la Biblia a la luz de lo que ve en las redes sociales, a la luz de lo que ve en el TikTok, en YouTube, en las redes sociales, de lo que ve, porque ya no leemos, de lo que vemos? Entonces vamos a un versículo de la Biblia. Ayer estaba pensando en esto y estaba viendo las redes sociales y me salía un video tras otro, Mateo 24:7, Mateo 24:7. ¿Sabes qué es lo que Jesús dijo que sucedería antes de que Él viniera? Y esas producciones que hacen en TikTok, ¿no? Dios, ¿cómo puedo saber que ya viene tu hijo? Jesús, ¿cómo puedo saber que ya vienes? Y Jesús le responde, lee Mateo 24:7. Y entonces habrá terremotos en diferentes lugares. La señal de que Él ya viene. Interpretaciones que en lugar de exaltar la verdad, la confunden. Eso no es el Evangelio. Es ir en contra del Evangelio, es atacar el Evangelio, porque es decir que Dios no habla por su Hijo, que habla por eventos naturales. Y desde luego nosotros sabemos que esos eventos naturales tienen una causa primaria, que es Dios. Pero lo que también sabemos, porque la Biblia dice, es que Dios no usa esa causa primaria para hablar al hombre, que Dios usa al Hijo encarnado para hablar al hombre. Los terremotos no son mensajes de Dios, no son anuncios de Dios, no es el lenguaje de Dios, son eventos naturales, acontecimientos que desde que el hombre comenzó a tener registro de ellos han sucedido a lo largo de la historia. Más de un siglo, y los cristianos no han entendido, y quizá eso sea lo más lamentable, ¿no les parece? Más de un siglo y los cristianos no han entendido. Quizá porque somos tardos para entender la Escritura, para interpretarla, y muy rápidos para interpretar lo que está sucediendo con el poco conocimiento que tenemos de la Biblia. En Mateo 24:7 Jesús está hablando de terremotos como una causa natural que habría de acontecer, pero sin ninguna relación con el fin.
de la era, con la destrucción de Jerusalén y mucho menos con el fin del mundo, porque como en algún momento lo hemos visto, la Biblia nunca habla ni afirma el fin del mundo. Terremotos en diferentes lugares, dice el 24:7, todas estas cosas serán principios de los dolores, dice más adelante en el verso 14, y ese evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin de la era judía, pero no el fin del planeta Tierra. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender cuando estudiamos o cuando vemos lo que está pasando y cómo se exalta el espíritu de muchos cristianos? Y aunque parece que están haciendo algo noble, porque no sería, pensemos, no es noble que estén diciendo arrepiéntete, cree en Dios, el tiempo se está acabando. Parece noble la intención de ellos, pero surge de un desconocimiento total de las Escrituras. Ahora, tú irías con un doctor que no tiene ninguna preparación, una persona que dice yo soy médico y que tiene la mejor intención de curarte, pero no tiene ningún conocimiento médico, ¿le confiarías tu vida? Yo no se la confiaría. Pero las personas confían en este tipo de pastores, maestros, profetas, que no quieren entender bien las Escrituras y que cada que sucede un terremoto dicen, Cristo viene, el mundo se va a acabar. Suena piadoso, pero es atentar contra la verdad. Es atentar contra Dios. Una persona sabia se apartaría de ellos. Una persona inteligente diría, no tengo nada que ver contigo, porque estás desvirtuando el mensaje, estás desvirtuando la verdad. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Nos está enseñando que hay muchos pastores y maestros poco preparados en el conocimiento de la palabra de Dios, que solamente interpretan los sucesos actuales a la luz de lo que ellos piensan. Es lo que dice la Biblia. Nos está enseñando que hay un gran número de creyentes que cree en todo lo que se les dice y que son lentos para verificar en las Escrituras si es verdad lo que están escuchando. Nos está enseñando que muchas personas tienen más estima por los eventos naturales que por la persona de Jesús, que es el lenguaje claro de Dios, es el verbo hecho carne, la palabra encarnada. Hay un término en hebreo que es el término dabar, y que se traduce a veces como palabra. Para nosotros palabra es o lo que hablamos o lo que escribimos. Pero en el texto hebreo no era así de sencillo o se me fue el término. En el pensamiento hebreo, la palabra no es solamente lo que se habla o lo que se lee, sobre todo en ese tiempo que no había escritura. Para los hebreos la palabra no es tanto lo que oyes, sino el mensajero también. Cuando el profeta decía, ya sea Jeremías, ya sea Oseas, cualquier profeta, Isaías, cuando decían, vino a mí palabra de Dios, ellos no querían que el pueblo, y no lo entendía así el pueblo, lo entendemos nosotros, ellos no entendían, escuché una voz, o Dios me dictó. Cuando ellos decían, vino a mí palabra del Señor, ellos estaban diciendo literalmente, la palabra se me acercó. Personificaban la palabra. Es como decir, vino fulano a mí y me dijo. ¿Sí me van entendiendo? Vino a mí fulano de tal y me dijo. Es algo muy similar. Vino a mí la palabra como un personaje, no como una voz que escuchaban ahí en el viento, en sus conciencias, sino que estaban diciendo, la palabra vino, se me acercó y me dijo esto. Este es el mensaje. Así que para ellos la palabra era una persona, no un sonido como lo es para nosotros. Eso es muy importante porque nuevamente cuando Dios habló a su pueblo, cuando Dios quiso dar un mensaje, siempre lo hizo de manera personificada, de manera clara, audible, que el pueblo no tuviera la forma de malentender o ignorar el mensaje. ¿Por qué Dios hoy cambiaría
de forma de hablar, hablándonos por cosas que cada quien interpreta a su manera. Si en ese tiempo Él habló a través a los profetas, les habló a través de la personificación de la palabra, quizá el Cristo preexistente, y al pueblo a través de los profetas, hoy habla a través del Verbo hecho carne, de una forma mucho más particular, singular, mucho más personal. Dios a través del Hijo hablando a su pueblo de forma directa. Lamentablemente, seguirá existiendo este sensacionalismo dentro de la iglesia, y no me refiero a nosotros, sino dentro del cuerpo cristiano. Seguirá existiendo ese sensacionalismo. Año tras año se levantarán profetas, porque imagínense, al año hay 480,000 terremotos. Imagínate las oportunidades de predicciones que hay. ¿Te das cuenta de eso? O sea, si tú predices un terremoto, tienes 480,000 oportunidades de atinarle y de convertirte en profeta. Así que año tras año seguirán surgiendo estos profetas diciendo que Dios está hablando, diciendo que el tiempo está cerca, diciendo que el mundo está muy mal, que Dios lo está castigando, diciendo cosas que contradicen el mensaje de la Biblia. Y año tras año seguirá habiendo cristianos que seguirán creyendo esos mensajes y apartándose de la verdad y cerrando sus ojos a lo que ha sido revelado tan claramente de parte de Dios a su pueblo por medio de la palabra hecha carne. Finalmente, si las estadísticas dicen que en promedio hay 480,000 terremotos al año y que 1.2 terremotos son de magnitud 7 o más, pues hay algo que también tenemos que aprender. Tarde o temprano nos va a tocar a nosotros. Tarde o temprano nos va a tocar a nosotros. Y cuando nos toque a nosotros, no pienses que Dios te está hablando. Dios no te está diciendo nada. Porque todo lo que te ha querido decir, te lo ha dicho con una claridad que no tengas manera de malinterpretarlo, y te lo ha dicho a través de la persona de Jesucristo. Así que Dios no te va a estar hablando. Pero lo que sí podemos hacer es estar advertidos. Sabemos que vivimos en un planeta que se convulsiona todo el año, aun cuando nosotros no lo sentimos. Y eso nos debería preparar. Nos debería hacer muy prudentes. La próxima vez que compres un terreno y quieras construir tu casa, pues piensa. ¿En qué zona estás construyendo? Quizá no, pero quizá algún día toque un temblor fuerte en esa zona y puedas tener pérdidas. Piensa que otros países están sufriendo lo que nuestro país ha sufrido también en algún momento. Que necesitamos ser empáticos, que necesitamos orar, no porque, Señor, la oración de los cristianos en la actualidad es, Dios, perdónanos por nuestros pecados. Piensan, nos está castigando por nuestros pecados y por eso está temblando. No, no es eso. No necesitas que tiemble la tierra para pedir perdón por tus pecados. Necesitas entender el evangelio para saber cómo vivir como cristiano. Si necesitas un terremoto para arrepentirte, estás mal. No has entendido el evangelio. Eres religioso, eres supersticioso, eres, no sé, pero no eres cristiano. No has entendido el evangelio. Si necesitas un terremoto para decir, ahora sí voy a ir a la iglesia porque Dios me estás hablando, estás mal. No has entendido el evangelio. Pero un terremoto te puede advertir para la realidad de la vida cotidiana, para ser prudente, para pensar, si el día de mañana me llega a suceder, ¿cómo voy a reaccionar? O si no me llega a suceder, ¿cómo puedo ayudar a quienes están pasando por esta situación? ¿Cómo puedo mostrar hermandad? ¿Cómo puedo mostrar amor? ¿Cómo puedo incluso orar? Sé que Dios no está castigando a Colombia y a los colombianos o a los indonesios. Bueno, no sé cómo se
sea el gentilicio, ni que está castigando a los venezolanos, pero ¿cómo voy a orar por ellos? ¿Sí me van entendiendo? No es Señor, perdónalos, sino quizá orar, Señor, Padre, no conocemos, pero seguramente en esos lugares hay hermanos en Cristo. Y también los que no son hermanos en Cristo y están sufriendo. ¿De qué forma tu gracia puede llegar a ellos? ¿Cómo podemos amarlos? ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿Cómo podemos cuidar de ellos ahora que están sufriendo? Porque nosotros en algún momento también lo necesitaremos. O nosotros, o nuestros hijos, o nuestros nietos, porque vivimos en un mundo que tiembla. Y seguirá siendo así. Déjame terminar con esta estadística, solo para darte un dato. En el siglo IX hubo 40 sismos. Acuérdate, en el siglo IX se contabilizan aproximadamente de 6, 7 u 8, porque no había una forma de medirlos. Así que, ¿cuáles contabilizaban? Los que eran perceptibles y los que dejaban algún tipo de estragos. En el siglo X, 17 terremotos. En el siglo XI, 20. En el siglo XII, 18. En el siglo XIII, 16. En el siglo XIV, 19. En el siglo XV, 36. En el siglo XVI, 17 sismos. En el siglo XVII, 26. En el siglo 18, 31. ¿Te das cuenta cómo van aumentando? ¿Por qué van aumentando? Porque se va desarrollando tecnología para la medición, no porque vayan aumentando en sí los sismos. En el siglo 18, 31, y bueno, a partir del siglo XIX comienza ya un conteo más detallado. Siempre ha temblado y siempre seguirá temblando. No estamos presenciando la ira de Dios sobre la tierra. Porque si quieres presenciar la ira de Dios sobre la tierra, voltea a ver a la cruz. Y ahí vas a ver la ira de Dios. Ahí te vas a encontrar con la ira de Dios cara a cara. El profeta Isaías hablaba acerca de ese momento y dijo: despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nosotros escondimos de él su rostro, pero Dios lo estaba castigando por nuestras iniquidades, dice el profeta Isaías acerca de su pueblo. ¿Quieres encontrarte con la ira de Dios? Ve a la cruz y vas a ver ahí a Jesús soportando la ira de Dios sobre sus hombros, sobre su cuerpo, sobre su vida. Un terremoto no es la expresión de la ira de Dios. Honestamente, confieso, creo, estoy convencido que Dios es la causa primaria de los terremotos. Pero la razón por la cual suceden, no lo sé. Lo que sí sé es que no es su ira. No es su ira. Porque en esos terremotos mueren creyentes y no creyentes, justos y pecadores. No tiene que ver con su ira. ¿Por qué suceden? No lo entiendo. ¿Sí? ¿No? ¿Me entienda? La abominación desoladora fue la profanación del templo. El profeta Daniel precisamente habló de ese momento en el que el templo sería manchado, el lugar santo. Se considera que eso sucedió cuando cuando el ejército romano pisó el lugar santo y el lugar santísimo. Recuerden que el lugar santo y el lugar santísimo estaba reservado para los sacerdotes. Cuando el ejército romano ingresa al templo, ingresa al santuario con sus estandartes que tenían al César como Dios, están
están haciendo una abominación, es decir, están ensuciando el lugar santo donde solamente la presencia de Dios debía estar. Por eso Jesús dice, cuando ustedes vean que sucede la abominación desoladora, y deja ahí, el que lee entienda. No lo dice abiertamente, pero les deja una pista. Vayan al libro del profeta Daniel, a ellos les dice, ustedes conocen Daniel, saben a qué me refiero. Sepan que la destrucción ha llegado. Y sí, precisamente cuando el ejército romano ingresó al lugar santo, es porque el templo estaba ya por caer. O sea, ya no había vuelta atrás. Esa fue la abominación desoladora. Sí, para que huyeran del ejército, se escondieran del ejército. Sí. Concluimos entonces, hermanos. ¿Qué nos dicen los terremotos? Nada, solo que hay que estar precavidos. Si vives en un lugar alto, pon una rampa. Si tu casa tiene cuarteaduras, refuérzala. No sabemos cuándo, pero vivimos en una zona sísmica. Así que alguna vez nos puede tocar. ¿Es un mensaje de que Dios está enojado? No. Son eventos naturales. ¿Quieres conocer la ira de Dios? Observa la vida de Jesús en la cruz y sabrás la ira de Dios. Concluimos con esta enseñanza. Vamos a